Shalom a todos. En el video de hoy quisiera hablarles sobre algo que se observa en aquellas personas que se inician, digamos que en el judaísmo. Vamos a hablar precisamente de mi religión. Hay personas que son Baal Teshuvah, o sea, personas que regresan en Teshuvah, o personas que también se convierten al judaísmo y son principiantes en ese sentido porque están, digamos que conectando con la Torah. Hay muchos jóvenes judíos, mucha gente judía que por diferentes razones, digamos que no tuvieron una educación de los valores o de la religión o de las creencias judías, porque quizás su familia eran seculares, no practicaban nada y eventualmente ellos han crecido y ahora quieren conectar con la Torah, con las costumbres del pueblo de Israel, y es como están empezando desde el principio, porque están aprendiendo ahora. Y siempre hay algo que dice que el ímpetu de principiante puede ser también devastador. El fuego, ese fervor que tiene el principiante puede ser como un fuego devastador que por donde pasa arrasa. ¿Por qué? Porque la persona ha descubierto algo que, digamos, esa espiritualidad y llevaba una vida diferente y ahora siente aquello pues en su corazón, un fuego bien grande que arde, una pasión casi al punto de desde un poquito de fanático incluso, porque siente que esto le está cambiando la vida y él quiere cambiar a todo el mundo entonces. Y por donde quiera que pasa es, no hagas esto, haz lo otro, la Torah dice así, el rabino tal dijo tal cosa, esto y pasa como un fuego, por eso dice así. Pero es un fuego que no está medido, sino que es un fuego que destruye. Por eso es que en la escuela donde yo estudiaba, en la yeshiva donde yo estaba, en la yeshiva de Litvich, los rabinos de la tradición de Lituania, y también están entre la delantera, entre la gente que hace kiruv a nivel mundial. Ellos no permiten que una persona que es recién Baal Teshuvah o una persona que recién se convierta al judaísmo, no permiten que esa persona haga kiruv. ¿Por qué? Porque esa persona todavía le falta sazonarse. Todavía le falta que pase la experiencia de 5 a 6 años de práctica constante para que luego esté capacitado para poder traer a otros judíos en Teshuvah. Porque de lo contrario, como es principiante y tiene ese fuego, no es cuidadoso y puede herir o puede, en vez de traer a otros judíos en Teshuvah, lo que hace es echarlos más lejos todavía. Porque donde va pasa juzgando, es con din, ley, cortando cabezas por donde quiera. Quizás la intención es buena, pero aún así no es cuidadoso. Ahora, no todo el mundo tampoco está capacitado para hacer kiruv. Son personas que tienen esa capacidad, ese talento, eso en su alma, que pueden traer a otros en Teshuvah. Y la manera correcta, según digamos que el acercamiento que tiene la tradición por ejemplo, de mis rabinos donde yo estudié, es siempre traer a las personas al camino de la Teshuvah por razonamiento y por el camino del amor. Nunca por el camino del miedo. Uno se encuentra con esa gente por ahí, muchos rabinos, muchas personas, que es todo el tiempo metiéndole miedo a la gente. Si no haces esto, si no cumples la Torah así, estás fallando, y el que pisa un palito en Shabbat, ese va para el infierno, va para el Gehenom, y vas a tener que pasar de esto, y 39 latigazos, y no sé qué, y 1000 castigo, y es todo miedo. Porque hay personas que como quizás eso tiene algo que ver también con lo que hay que limpiar dentro de cada cual. Pero ese método de meterle miedo a la gente, en la opinión de la tradición de mi escuela, y yo estoy de acuerdo con esto por supuesto, no funciona. Es mejor traer a las personas a la Teshuvah, al camino, a la senda, traer a otros judíos a la senda del bien, por el camino del amor. Porque ese sendero del miedo ya no funciona. La gente no tiene miedo, ni a Dios ni a nadie. ¿Por qué? Porque toda la vida se le han pasado a las religiones metiendo miedo. Y hoy día el conocimiento está al alcance de todo el mundo. La gente ya le ha perdido esa fe y esa conexión con las religiones como tal, precisamente por ese miedo y precisamente por tantas otras cosas que cuando han pasado el tiempo, la gente ha aumentado sus niveles de conciencia, los conocimientos. Hoy la gente tiene acceso a los libros, puede leer, puede comprobar si las cosas que les han dicho son verdad o ha sido para intimidarlos. Quizás hubieron razones históricas
que hay que situarlas en un contexto histórico, por qué en el pasado siguieron esas enseñanzas. Pero la verdad es que hoy no funciona ese método. Podrá funcionar con algunos, pero no de forma permanente. En la opinión de la tradición de mi escuela, ese método del temor, de miedo a la gente no funciona, porque mucha gente que los trae en Teshuvá de esa manera, con el miedo, como lo que viene no es porque de su corazón le nació de verdad conectar con Dios, sino que vino por miedo. Es como alguien que le están apuntando con un revólver. Así que no. Pero cuando alguien razonó, comprendió, poco a poco fue haciendo los cambios, poco a poco fue manifestando buenas acciones, buenas cualidades, ahí sí el cambio será permanente porque la persona lo ha integrado. Pero el que viene a la Teshuvá por el camino del temor viene rápido. Pero no viene porque hay un análisis en la mente, el corazón, y poco a poco fue transformando la vida en base a estudios, en base a razonamiento, comprobando que realmente el método o la forma de vivir del pueblo judío, de nuestra religión, nuestra espiritualidad, es la manera de nuestros ancestros, sino que esa persona entró por miedo, rápido. Todo lo que es rápido es efímero. No se sostiene con el tiempo y eventualmente esa persona o se volverá a alejar o comenzará escondidas a ir haciendo cosas que no son o a ir dejando de lado ciertas cosas. O sea, es un método que no funciona. Las personas tienen que acercarse al Creador por amor, no por miedo. Les decía, porque además hoy ya ese método no funciona, la gente está cansada de las religiones, miles de judíos están cansados también de que les sigan metiendo ese miedo y ven ese tipo de religión a base de miedo como una religión infantil, de un Dios de la época antigua, medieval, que es todo con el temor, y así no funciona. Por eso el camino, les decía, por ejemplo, la tradición de mi escuela, esta escuela que viene de la tradición de Slovatka, los sabios de Slovatka, Slavotka también le llaman, según se le pronuncia en lituano, yo no hablo lituano, o polaco, que es también esa zona. Entonces, también lo trae el Reshi Jochma, Rabbi Eliyahu de Vidas, siempre habla en esta obra del camino del amor. Ese es el camino real donde se acerca a la persona porque de su corazón brota. Pero el miedo tiene a la persona en pánico todo el tiempo, pánico. Y también viene Hayarita Yamin, el Mashiach, los últimos días de destrucción. Cuando pasa el tiempo y la persona ve que no llega nada, ya ese fuego baja. Entonces no hay que ir apresurado, hay que llevar un paso constante. No se trata de una carrera a todo tren, se trata de llevar el tiempo que estamos en este mundo de una manera equilibrada, con consistencia, de forma racional, con un razonamiento. Ese también es el acercamiento del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, y no significa que ciertas cosas de aquellos o de lo que la gente que usa el temor, no significa que lo que ellos estén diciendo esté errado o que haya otra explicación para eso. Pero la forma en que lo presentan no es el acercamiento. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, no es la opinión tampoco, les decía, de mis maestros, de esta escuela a la que yo sigo, por ejemplo, sino que el acercamiento más bien es el camino del amor, el camino de la bondad, el camino de la misericordia. Esa es la mejor manera de conectar con las personas. Y les decía, lamentablemente, mucha gente que entra en Teshuvá o que se convierte en el judaísmo entran como un fuego arrasando. Pero lo más triste es que muchas de esas personas, por no decir todos, o la gran mayoría, estaban, digamos que, en un estado de ignorancia total en algunos casos, estaban en un derrotero que no era de bien, y ellos hubiesen agradecido que los hubiesen tratado con bondad, que le hubiesen hablado con razonamiento, y que hubieran sido pacientes con ellos poco a poco hasta que llevase un estilo de vida más cercano a lo que se espera de la tradición judía para aquellas personas que queremos vivir una vida de Torah, una vida de observancia. Entonces, esta persona, en vez de mostrarle misericordia a los que estaban en la condición como él estaba, no. Ahora él entra y desde acá empieza a martillar y a martillar y a martillar. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Como decía ahorita, es el fuego de novato, de principiante, de inexperto. Y esto aleja a otras personas porque dicen, oh, te has vuelto religioso, te has vuelto fanático, te has vuelto loco. Incluso la gente hoy está comparando a la religión con el fanatismo. Y no debería ser así, porque otra vez, el judaísmo no es una religión. Ser judío es un pueblo. Sí tenemos una religión. ¿Y qué es la religión? Esa palabra viene del latín religio, que significa ligar.
Entonces, ¿qué es ligar? Es con una comunidad de gente que se une, está unida por algo. En este caso, el pueblo judío está unido por una cultura, antecedentes históricos, está unido por el lenguaje, el hebreo, está unido en torno a una creencia como base que es la Torá, una misma espiritualidad, ancestros que compartimos. Entonces, eso es lo que nos une como pueblo. Y claro, con el tiempo se nos ha identificado como una religión. Probablemente el pueblo judío es más que eso. Sí tenemos nuestras creencias que nos identifican como judío. Por eso hay cosas que el judío tiene, características que se sabe que es judío y se sabe quién no es judía. Entonces, pero les decía, no se trata de religión, no, el judío es un pueblo. El judaísmo tiene que ver también con la identidad nacional, cultural, histórica, lingüística de un grupo de personas que han estado esparcidas por toda la tierra, literalmente por cada país de habla hispana, rusa, árabe, por donde quiera han estado los judíos. Y ahora, Baruch Hashem, que nuevamente se ha establecido un estado en la tierra de Israel, la tierra que siempre ha anhelado el pueblo de Israel, y aquí estamos, aunque todavía quedan muchos judíos por la diáspora. Entonces les decía, a este respecto, hay que tener misericordia. No se puede estar, les decía, la gente que volvió en Teshuvá o que se convierte en el judaísmo, martillar a los de afuera y empezar a acabar con y destruir todo. No, porque a ti no te hubiese gustado que te hubieran tratado así. Las cosas tienen que ser por el camino del amor. Eso del miedo no funciona. Funcionará en un principio de forma efímera, pero eventualmente esa persona está sirviendo a Dios por temor. Está acercándose a una espiritualidad que hoy se conoce o se define como espiritualidad infantil. Porque otra vez las palabras y las frases que se usan, la gente las toma literal y no entiende el significado profundo ni siquiera de lo que está hablando. Entonces, acerquémonos al Creador por amor, con razonamiento, porque queremos conectar con la fe de nuestros ancestros, con una fe que está probada, que es la que ha preservado la identidad judía a través de milenios. Queremos conectar con esa espiritualidad, pero no por temor, sino porque sale del corazón que amamos nuestra cultura judía, amamos la lengua hebrea, amamos la Torá, amamos todo lo que tiene que ver y se identifica como judío. Eso es lo que nos debe atraer a la observancia de la Torá, a vivir una vida mucho más acercada a la tradición de nuestros ancestros, pero nunca por el camino del temor, del miedo. Les decía, ese no es el camino ni de mis rabinos ni de mis maestros, ni es mi opinión tampoco. Mi opinión es el camino del amor. Ese es el acercamiento que debemos de tener, tratar con bondad no solamente a otros judíos, sino también a toda persona, judíos o no judíos, que se acerquen a uno, porque eso se refleja también en un estado del alma. La gente que todo el tiempo está agresiva, su rostro se ennegrece, y eso le va trayendo una energía a su alma muy oscura, y todo el tiempo es din, juicio, severidad, y esto no purifica el corazón, no purifica el alma. Sigamos el camino del amor, el camino de la bondad, que ese es el camino que nos va a acercar de verdad a la espiritualidad verdadera, que nos va a acercar cada día más al Creador, a Kadosh Baruj Hu. Que Hashem les bendiga mucho, muchas bendiciones para todos, mucha luz, paz y bendiciones desde la Tierra Santa. Shalom a todos.